La prediabetes es una enfermedad que se caracteriza principalmente por obtener niveles en ayunas de la glucosa, es decir, los niveles de glucosa que se obtienen de una muestra de sangre son mayores a los 100 miligramos por decilitro. Son niveles de glucosa que se consideran altos, pero para ser considerado prediabetes no debe pasar de 125 miligramos, pero para hacer el diagnóstico completo se debe hacer esto 2 veces, ¿no? O, en su defecto, someter al paciente a una prueba de test de tolerancia, que es una prueba en donde se le da al paciente una cantidad de azúcar establecida ya, y se espera 2 horas, y después de 2 horas se le vuelve a tomar las medidas de la glucosa y se puede hacer el diagnóstico si es que el paciente sobrepasa los 140 miligramos por mililitros de glucosa. La prevalencia de esta enfermedad es algo que hasta hace poco a nivel nacional no se tenía estadísticas. Felizmente un grupo de expertos peruanos ha podido hacer un estudio en donde este grupo de expertos ha determinado de que se ha encontrado que en el Perú existe un 22% de la población sufre de prediabetes, lo cual es un número bastante alto, ¿no? Las causas de la prediabetes son principalmente un problema relacionado a los niveles de insulina que el paciente tiene. Es decir, la insulina es una sustancia, es una hormona que todos tenemos en el cuerpo, pero la cual debe tener ciertos niveles. Los pacientes con prediabetes tienen un defecto en estos niveles de insulina. Algunas veces se pueden encontrar niveles altos y otras veces se pueden encontrar niveles bajos de insulina, lo cual nos dice que el defecto de la insulina al final lo que hace es que el paciente comience a tener ciertas características, ¿no? Principalmente, por ejemplo, el aumento de peso, ¿no? Y esto es, el aumento de peso no necesariamente es un peso corporal, total, es decir, no es el típico gordito, sino basta con que encontremos que los índices de la medición de la cintura de un paciente, por ejemplo, un varón, sea más de 90 centímetros, para que ya comencemos a pensar en que este paciente está teniendo problemas con su metabolismo. Y en el caso de las mujeres, cuando sobrepasa de 80 centímetros su cintura, son indicadores de que pueden haber problemas en su metabolismo. Fundamentalmente, pensamos en el metabolismo que genera la insulina, ¿no? Después en sí no hay mayores características especiales. Existe un grupo de pacientes en los cuales se les puede evidenciar, ¿no? Además del sobrepeso, se puede evidenciar un oscurecimiento del cuello, el cual nos está también manifestando de que hay un problema en sus niveles de insulina. Entonces, eso sí podría ser una característica previa. Sin embargo, en sí, con respecto a si hay síntomas, no, porque todavía la glucosa está en valores que aún no va a dar síntomas. Entonces, la prediabetes en sí es un estado previo a la diabetes. Los niveles de glucosa en ayunas pueden hacer la diferencia. Si yo me tomo la glucosa a nivel sanguíneo, lo tomo en las mañanas estando en ayunas, y mis niveles de glucosa son menos de 100, son de 125 para abajo, es decir, menos de 126, se considera prediabetes. Si sale 126 para arriba, eso se considera diabetes. Después en sí, no se espera, como dije hace un momento, no se espera que haya síntomas, porque los niveles de glucosa aún están todavía por debajo de los valores que requieren para tener síntomas. E incluso en la misma diabetes se espera que los síntomas recién aparezcan cuando el paciente, su glucosa se encuentra en ayunas, está más de 200. Ahí es donde recién se espera que el paciente con diabetes tenga síntomas. Por ejemplo, el abdomen prominente, ¿no? O la subida de peso. La acantosis nigricans también, que es una
es un oscurecimiento del cuello, de las axilas, de las zonas donde hay flexura, incluso las ingles, que nos pueden hacer pensar en prediabetes. También existen algunas alteraciones del metabolismo, es decir, del metabolismo de los lípidos, o dicho más simplemente, aumento del colesterol, aumento de triglicéridos, pueden ser características que acompañan a la prediabetes. La presión alta, la hipertensión arterial, ¿no? También puede ser síntomas que acompañan a la prediabetes. Todos estos que he mencionado, todas estas características que he mencionado, se engloban dentro de una patología, dentro de un síndrome que le llamamos el síndrome metabólico, ¿no? Que nos hace básicamente pensar que estos pacientes tienen características especiales que hay que tener en cuenta para ir en busca de ayuda. El diagnóstico de prediabetes es fundamentalmente bioquímico, es decir, hay que hacer análisis para poder determinar los niveles de glucosa en la sangre que nuestro paciente pueda tener. Lo importante de este examen es que debe hacerse con ciertas características, es decir, el paciente debe encontrarse en un ayuno de por lo menos 8 horas, no como a veces recomiendan algunas personas que no conocen el tema, que le dicen al paciente que tiene que tener un ayuno muy largo, ¿no? De 12 horas o más antes de irse a hacer el examen. No es necesario hacer eso, es suficiente con 8 horas de ayuno, es decir, el paciente puede tomar sus alimentos hasta las 11 de la noche y hacerse el análisis 8 de la mañana con toda tranquilidad. También existe la prueba, la prueba que se llama el test de tolerancia, en el cual al paciente se le da 75 gramos de glucosa, que es una azúcar especial, en un vaso con agua de aproximadamente 250 mililitros, y después de 2 horas de haber bebido esa agua azucarada, se le vuelve a tomar la muestra de sangre y los niveles de azúcar para ser considerado prediabetes deben ser iguales o mayores a 140 o máximo hasta 199. Esos son los rangos considerados de prediabetes para el diagnóstico de esta enfermedad.